Pues lo primero, cuando hablamos sobre higiene vocal, tenemos que hablar de qué es la voz, ¿no? Entonces, bueno, la definición de la voz es el flujo de aire que va desde los pulmones, ¿no? hasta el exterior, que pasa por la laringe, donde se encuentran los pliegues vocales, y estos, como tienen una capa de mucosa, vibran y luego lo amplificamos, ¿no? Entonces, ¿quién interviene? Va a intervenir el sistema respiratorio, obviamente, el sistema fonatorio y los resonadores. Entonces, es importante esto porque nuestra voz es única para cada individuo, digamos, tiene unas características morfológicas individuales muy específicas, que es como la huella, como una huella dactilar. De hecho, hay cierta rama de la policía que se dedica también al tema de la investigación de voces en ese sentido. Entonces, nuestra voz de forma normal ocuparía 2 octavas, pero cuando la voz se entrena podemos llegar mucho más allá de 2 octavas, ¿vale? Tenemos muchos tipos de voz también. Tenemos la voz hablada, que es la que más conocemos, tenemos la voz en grito, la voz proyectada, tenemos la voz cantada, la voz susurrada y las distorsiones. A mí personalmente me encanta mucho el tema de la voz en distorsiones. Entonces, bueno, lo que os venía a decir que hay un montón, hay muchos tipos de voz, cada una usa un mecanismo diferente y hay voces que son patológicas, que incluso nos gusta, ¿no? No me meto tampoco en mis gustos, pero bueno, a quien le guste Sabina, eso es una voz patológica, es una voz de Dema de Renke, obviamente, en el cual tiene una patología vocal. Y bueno, a mí las distorsiones me gustan mucho, me gustan los guturales, me gustan los screaming y eso. Y bueno, y muchas veces también puede darnos un poco de patología. En cuanto a los tipos de voces, la voz hablada, su uso es el de la comunicación pura y dura. Os pongo no precisa de técnica, porque en los libros os vais a encontrar no precisa de técnica. Pues sí precisa de técnica, porque si no tenemos una buena técnica vocal, puede producir lesiones. Nosotros siempre hablamos de la voz profesional, pero yo siempre me pregunto, ¿quién no trabaja con su voz? Hasta los informáticos trabajan con su voz. Yo tengo informáticos con disfonía, ¿no? Que están ahí más callados con el ordenador. Pues al final, de reuniones y tal, quiero decirte que al final todas las profesiones tienen el uso de la voz y pueden producir lesiones. Luego nos vamos a la voz cantada, que como decía el compañero, hay 3 registros. Está el registro de voz mixta, el de pecho y el de cabeza, que se entrenan, obviamente, con un vocal coach o con un profe de canto. Obviamente precisa de técnica y ojito porque puede producir lesiones. Y ojo con qué técnica se enseña, porque también puede producir lesiones, ¿vale? Eso es importante. Luego, otro tipo de voz, que ese sí que suele dar muchos hematomas en las cuerdas vocales porque tiene mucha presión subglótica, es el grito. El grito, además, es emocional, con lo cual es algo que no controlas. Muchas lesiones bastante gordas vienen de ahí. Luego tenemos la voz proyectada, que si hay algún profe por aquí la usará bastante, que es una voz más informativa. Tenemos que tener una buena técnica vocal porque necesitamos elevar nuestro volumen de voz durante mucho tiempo para llegar a muchas personas. Aparte de eso, necesita mucha higiene vocal y un ambiente favorable. Luego está el susurro. Normalmente cuando alguien ha salido de fiesta y el día siguiente se ha quedado sin voz, la tendencia es al susurro. Pues el susurro tampoco te hace bastante bien, que digamos, porque también hay mucho esfuerzo de los pliegues vocales, aunque sea ese tipo de voz confidencial. Y luego una voz que está súper criminalizada son las distorsiones, que a mí me encantan, pero con técnica se pueden hacer súper bien. Y no nos hacemos daño y no tienes por qué tener ningún tipo de lesiones. Se hacen con los pliegues vocales falsos.